Continuamos con más información en la pantalla de Canal E. Ya está con nosotros Carolina Berardi. Ella es analista económica integrante del Centro de Economía Política Argentina para hablar de dolarización. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, comentame un poco cómo ves el panorama con respecto a las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno y el tema dólar, ¿no? Que es un tema frecuente en nuestro país y sobre todo también porque, bueno, el gobierno tiene el foco también en la moneda estadounidense. ¿Cómo ves la posible dolarización de la economía de la que tanto se ha hablado también? Bueno, a ver, vinculado con el dólar vamos a plantear dos grandes cuestiones. La Sí. primera es que luego de una devaluación inicial muy brusca, el tipo de cambio subió 118% a mediados de diciembre, muy por encima incluso de las expectativas del mercado de lo que iba a ser esa devaluación, pero luego de ese gran salto brusco, la estrategia del gobierno fue sostener un ritmo de devaluación del 2% mensual que por lo menos hasta el día de hoy, 22 de abril, lo sigue sosteniendo. Esto hace que poco a poco la inflación creciente que venimos atravesando en estos meses se vaya comiendo poco a poco ese gran diferencial que se había producido en el mes de diciembre. De hecho, en términos históricos, hoy el tipo de cambio real está casi a valores previos a la devaluación de agosto del año pasado. Por eso surge todo el tiempo esta discusión de si se viene una nueva devaluación o no. Eso vinculado con el valor del dólar. Ahora, lo otro que hay que decir en torno a la divisa estadounidense es que el gobierno desde el 10 de diciembre viene acumulando progresivamente todos los días, comprando divisas por parte del Banco Central, y esto ha permitido que de menos 11.000 millones de dólares de reservas netas que tenía cuando el gobierno asumió, hoy estaría llegando recién al nivel cero, digamos, a reservas netas en cero. En ese panorama vuelve a tomar lugar esta posibilidad de la dolarización que para el gobierno sigue siendo un objetivo de mediano plazo. Milei a veces lo que hace es correr el plazo y decir, bueno, no, seguramente, la última declaración dijo que seguramente antes de las elecciones intermedias del 2025 no lo iba a poder hacer, pero sigue siendo el objetivo. Para lograr ese objetivo, ¿qué necesita? En primer lugar y fundamental, seguir acumulando dólares en el Banco Central, porque vos para dolarizar lo que necesitas es retirar todos los pesos y cambiarlos por dólares. Hoy el Banco Central, si te digo que tiene reservas netas en cero, claramente no tiene la posibilidad de cambiar todos los pesos que hay dando vuelta en la economía por dólares. Pero ese sigue siendo el objetivo a mediano plazo del gobierno. ¿Qué es lo otro que necesita? Seguir licuando lo que son los pasivos remunerados del Banco Central. Cuando Milei asumió, tenía pasivos remunerados por 61.000 millones de dólares. Eso se redujo prácticamente a la mitad, pero producto de la devaluación. ¿Por qué? Porque los pasivos remunerados están en pesos. Entonces, Claro. al cambiarlo, en vez de cambiarlo por 350, 400 que estaba el dólar, a cambiarlo a 800, bueno, claramente se redujeron. Pero en el tiempo tendieron a incrementarse desde el 10 de diciembre a hoy en dólares por esta apreciación cambiaria, por este retraso del tipo de cambio que se produjo de diciembre a esta parte. ¿Qué son estos pasivos remunerados? Bueno, los pasivos remunerados son la contracara de depósitos que tenemos en los bancos. Nosotros cuando depositamos plata en el banco y hacemos con eso un plazo fijo, en general el banco se da vuelta y le da esa plata al Banco Central, y el Banco Central le da la rentabilidad suficiente para que el banco se dé vuelta y te pague a vos esa rentabilidad que genera el plazo fijo. Bueno, toda esa plata depositada en los bancos a manera de plazo fijo, hoy son unos 37.000 millones de dólares. Si vos tenés que cambiar todo por dólares, porque, repito, están en pesos, bueno, para cambiarlo necesitas llegar a 37.000 millones de dólares acumulados en el Banco Central, que hoy parece muy lejano. Repito, estamos en cero.
de reservas netas. Para llegar a 37.000 millones, bueno, hay todo un camino por recorrer para que la dolarización sea una realidad. Lo que hay que plantear es qué implica una dolarización en términos de política pública, en términos de política económica, y esa sigue siendo la preocupación de quienes analizamos la economía, porque básicamente dolarizar impide atarte de manos en lo relativo a lo que son las herramientas de política económica. Si dolarizamos, perdemos la posibilidad de hacer política monetaria, de hacer política cambiaria, de hacer política fiscal. O sea, el Estado realmente pierde muchísimas facultades y que son necesarias para, si querés, dicho de un modo quizás más general, para desarrollar la economía de la Argentina, porque ningún país del mundo se desarrolló, logró un desarrollo económico aceptable sin moneda. De hecho, los países que no tienen moneda propia son realmente marginales en lo que tiene que ver con el desarrollo económico en general. Son países que tienen determinadas características que nada tienen que ver con lo que es el desarrollo productivo de la Argentina, con lo cual sería un grave error. Y ahora, si bien se lo suaviza y se dice, bueno, no es dolarización, es competencia de monedas, si vos pones a competir el peso con el dólar, ¿qué creen que va a ganar? Digo, si vos das a elegir a las personas la posibilidad de transaccionar en pesos o en dólares, bueno, hay una tendencia a decir, bueno, vamos por lo seguro, vamos por el Claro, dólar y claro. listo. Entonces, en esa competencia es, si querés, una competencia desleal que lo que va a terminar generando es que nadie quiera tener los pesos. Sí, Si sí, nadie quiere tener los pesos, de hecho también estamos hablando. las tasas están bajando cada vez más, ¿no? Las tasas Es del que plazo esa es la fijo. Claro, estrategia, es que esa es la estrategia que decía al principio de la licuación. claro, Si a claro. vos te dan una tasa tan baja y vos igual así entrás porque no tenés otra herramienta financiera, bueno, cuando pasó un mes y vos cobraste tu plazo fijo, el poder adquisitivo se perdió. Entonces te licuaron, ¿sí? Perdiste poder adquisitivo con ese dinero. Y Carolina, ¿qué pasa con los bonos argentinos? Esta semana también tuvieron, bueno, por lo menos una luz verde, digamos, estuvieron al alza en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿La gente invierte por estos instrumentos, elige o es para otro Hay público? No, el público en general no acude a estos instrumentos. El sistema financiero argentino sigue siendo un sistema no solo muy pequeño, sino que en monto de plata, sino que acude al sistema financiero, o mejor dicho, a la bolsa, porque el sistema financiero incluye a los bancos, a la bolsa. Son muy pocas las personas que acceden a ese tipo de, de inversiones y en general tienden a ser no de manera directa, o sea, no invierten por sí mismos, sino que lo que hacen es darle la plata a un fondo común de Claro. inversión, a un broker que pueda administrarla, y ahí sí, efectivamente, los bonos argentinos vienen subiendo un 36, 40, 50, 60% en lo que va del año, porque hay una lectura de parte del mercado de que los bonos efectivamente se van a pagar. Ese te diría el motivo principal por el cual los bonos subieron en todos estos meses, porque, bueno, tenemos un presidente que dice y sostiene que no hay plata, pero que lejos está de defaultear cualquier tipo de deuda. O sea, digo, el posicionamiento de Milei ante el mundo claramente tiene que ver con respetar a rajatabla los compromisos asumidos en esa materia. Entonces el mercado dice, bueno, si estos bonos se van a pagar, claramente el precio que tenían era casi de default, casi que nadie los quería tener porque se tenía la convicción de que esos bonos no se iban a pagar. Bueno, hoy el mercado le está creyendo de que efectivamente sí se van a pagar y entonces hay algunos inversores que están apuntando a la Argentina, pero son inversores mayormente locales, no tanto a nivel internacional. Todavía no se vio un ingreso masivo de capitales como sí tuvimos, si querés, en el 2016, que después se dieron vuelta y cuando se fueron
Argentina terminó acudiendo al Fondo Monetario Internacional. Carolina, bueno, con todo este análisis y lo que contaste bien en detalle, punto por punto, ¿crees que es posible también la unificación del tipo de cambio? Sí, sí, yo creo que no va a pasar de este año o a lo Ujú. sumo el primer trimestre del año que viene, porque me parece que tiene que ver con la credibilidad del gobierno. Si el gobierno no llega a unificar el mercado cambiario de acá a un año y medio, me parece que se le va a empezar a quitar confianza, a quitar respaldo de parte, sobre todo del mercado, pero también de una clase media que votó queriendo acceder libremente a comprar dólares, pero bueno, hoy tiene su poder adquisitivo tan deteriorado que ni siquiera tiene pesos para ir a comprar esos dólares, si significa efectivamente el mercado cambiario. Pero sí, el objetivo sigue siendo ese. De hecho, cuando le preguntan a Milei por qué no devalúa, Mm, el cálculo que plantea es, bueno, hoy la brecha está muy baja entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación. claro. Entonces, si al tipo de cambio oficial le sumas el impuesto país, llegas al contado con liquidación y entonces, ¿por qué yo subiría el tipo de cambio? Pero lo que Mm, no te dice es que ese contado con liquidación, que él lo asume o lo llama dólar libre, bueno, no es tan libre el contado con liquidación. El denominado cepo aplica no solo para el dólar oficial, sino también para los dólares. Contado con liquidación tiene un montón de regulaciones que hace que sea muy difícil considerar que ese sería el tipo de bueno, cambio que se levante el cepo. muy bien, Carolina, muchísimas gracias por este contacto.